La ciudad de Chapecó está de luto absoluto. El accidente del avión de la aerolínea La Mía enluta a 3 países, Brasil, Colombia y Bolivia. El paso a paso de esta tragedia en minutos en vivo desde el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. En un emotivo video quedaron plasmados los últimos minutos de los jugadores del Chapecoense cuando se dirigían a Medellín a jugar el primer partido de la final de la Copa Suramericana. La falta de combustible sería la principal hipótesis de la causante de este accidente aéreo en Antioquia. Anoche, antes de llegar al aeropuerto José María Córdoba, 2 aviones habrían presentado emergencia, uno por falta de combustible y otro por fuga. A pesar de las difíciles condiciones climáticas y de acceso, fue titánica la labor de los grupos de socorro, que en tiempo récord rescataron sobrevivientes y víctimas fatales. En 3 clínicas del oriente antioqueño se recuperan los 6 sobrevivientes de este accidente aéreo. Algunos de ellos han sido sometidos a varias intervenciones quirúrgicas. Avión del accidente solo debía operar para distancias cortas, dicen expertos. Agitado debate en primera sesión del proceso de refrendación del nuevo acuerdo de paz con las FARC en la plenaria del Senado. El Consejo de Estado determinó que el Congreso de la República sí es competente para refrendar el nuevo acuerdo de paz. Gobierno Nacional anuncia la creación de un banco de tierras tras la entrega del último dato del Censo Nacional Agropecuario. Presidente Santos propone a ganaderos diseñar conjuntamente un sistema de seguridad en regiones que dejen las FARC. El Consejo de Bogotá autorizó la venta de las acciones de la empresa de energía de la capital del país. Presidente de Conmebol dice que aún no se sabe qué pasará con la Sudamericana. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Al tiempo que se firma la paz, se liquida País Libre de Pacho Santos. 2. Caso curioso, la alcaldía le pide a un concejal que le baje al peñalosismo. 3. La revelación del diario Marca de España sobre el accidente aéreo de hoy. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Hay luto en Chapecó, la ciudad del Chapecoense, el equipo cuyos integrantes perdieron la vida en el accidente registrado en las últimas horas en la Unión Antioquia. Los hinchas de este joven equipo se encuentran sumidos en un profundo dolor. En Sao Paulo se encuentra Estela Jordi, corresponsal de nuestra cadena aliada Sistema Brasileiro de Televisión. Estela, buenas noches y adelante con toda la información. Buenas noches, compañeros, buenas noches a todos. Bueno, el alcalde de Chapecó, Luciano Boligón, canceló todas las fiestas públicas, incluso la Navidad, por los próximos 30 días. Luciano tomaría el vuelo con el equipo, pero canceló afortunadamente su viaje por compromisos profesionales aquí en São Paulo. La ciudad de Chapecó está de luto absoluto. Esto porque el equipo era motivo de mucha alegría y mucha felicidad por estar por la tercera vez en la Serie A del campeonato brasileño. Entre lágrimas, oraciones y silencio, miles de seguidores del equipo brasileño chapecoense se reunieron en el estadio Arena Condá en la ciudad de Chapecó para homenajear a los jugadores que perdieron la vida en el accidente aéreo en Antioquia, Colombia. Con aplausos, cánticos y banderas, los hinchas recuerdan los triunfos de su equipo, ese grupo de jugadores que soñaba en convertirse por primera vez en su historia en campeones de la Copa Sudamericana. Durante toda la tarde, cientos de hinchas, amigos y familiares de los jugadores acudieron al estadio para manifestar su dolor por la partida de sus héroes deportivos. No maior momento de auge da Chapecoense, né? No maior, nossa, toda a cidade em festas e todo mundo comemorando, celebrando muito. E acordar com essa notícia hoje foi devastador, né? A sensação é de não acreditar, né? Parecia que era um pesadelo. A gente estava vivendo um sonho aqui em Chapecó, né? Os moradores aqui. Y el símbolo, el time simbolizaba a nuestra equipe, ¿no? En medio de la tristeza y la conmoción, varios familiares de las víctimas se acercaron a la sede del club para obtener información de sus seres queridos. El presidente Michel Temer decretó 3 días de luto nacional y aseguró que el gobierno respaldará a los familiares de las víctimas. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam
esta equipe de futebol lá de Chapecó. La Fuerza Aérea Brasileña ya puso a disposición de los familiares de las víctimas 4 aviones que pueden ser utilizados para trasladarlos a Medellín, Colombia, o para repatriar los cuerpos de los fallecidos. Eso es todo desde Brasil. Estela Jordi para CMI La Noticia. Estela, gracias. Ahora nos vamos a Medellín, escenario de una de las tragedias aéreas más estremecedoras registradas en nuestro país. En el aeropuerto José María Córdoba está nuestro compañero Santiago López. Santiago, buenas noches, adelante con toda la información. Buenas noches, Inés María, pues efectivamente la saludo desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Aquí seguimos esperando la llegada de los familiares de las víctimas. Pero antes, CMI preparó una cronología de cómo este vuelo que venía cargado de alegría e ilusión de este equipo de fútbol terminó en tragedia. Esto ha sido posible reconstruirlo gracias a las fotos y videos que los propios jugadores subieron en las redes sociales. El procedimiento de embarque para la ciudad de Medellín. Saliendo de Brasil, los jugadores de Chapecoense mostraban su emoción por venir a disputar una final y hacer historia. La ilusión de lograr su primer título internacional se notaba en las caras de cada uno de los integrantes del equipo. Así lo expresaron en este video, tomado en el aeropuerto de Guarulhos, antes de salir de Sao Paulo, rumbo a Bolivia, donde harían escala técnica. Esta fue la última foto del equipo completo antes de subirse al avión que los iba a llevar de Bolivia a Medellín. Todo era fiesta, toda esa alegría quedó en tragedia debido al accidente sufrido en La Unión Antioquia, donde 19 de los 22 futbolistas y el cuerpo técnico perecieron. Había mucha alegría en este equipo de fútbol que venía a disputar esta Copa Suramericana. Uno de sus jugadores subió un video del vuelo previo que fue de Sao Paulo hasta la ciudad de Santa Cruz de Bolivia en un avión de la aerolínea BOA Boliviana de Aviación, y pues ahí se puede percibir claramente la alegría que tenía este equipo de fútbol por venir a Colombia a jugar contra Nacional. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem para Colombia aí, ó. Así, entusiasmado con la ilusión de hacer historia de la grande en el fútbol sudamericano, partió el plantel de Chapecoense ayer desde Sao Paulo hacia Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en donde haría su conexión antes de viajar rumbo a Medellín. Todo fue ambiente festivo antes de partir al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. El destino no quiso que este puñado de soñadores de la pelota jugara el partido más importante de sus vidas. Quedan estas imágenes grabadas por los mismos jugadores como el último testimonio de vida antes de que la fatalidad se ensañara, quién sabe por qué, contra un grupo de deportistas, técnicos, directivos y periodistas que viajaron a la eternidad en nombre de una misma causa: ver a Chapecoense campeón. Y hasta el momento se barajan dos hipótesis que podrían ser las causas del accidente de este avión RJ-85. Una sería el agotamiento del combustible de la aeronave y la otra un posible daño eléctrico que afectaría a los instrumentos y desorientaría a la tripulación de ese vuelo procedente de Santa Cruz de la Sierra. Un llamado a la torre de control anunciando una falla eléctrica. Cuando faltaba poco para aterrizar, prendió las alarmas. Unos minutos la aeronave estuvo desaparecida. Luego se halló siniestrada en el Cerro Gordo del municipio de La Unión. La falta de combustible es otra versión que se estudia. Cuando hay acontecimientos que hay exceso de combustible o algo, los cuerpos quedan impregnados y se esparce por el ambiente el olor a combustible, de manera que igualmente la posibilidad de que hubiera explotado la aeronave. De manera que, como lo hemos dicho desde el principio, no confirmamos ni descartamos ninguna de las hipótesis que se han venido manejando. El ministro de Transporte confirmó que se hallaron las cajas negras de la aeronave. Ellas darán las pistas para determinar las causas del accidente. Entre tanto, pidió mesura sobre versiones que dicen que se le dio prelación de aterrizaje a otros vuelos. Yo les voy a pedir un poquito de respeto por la investigación. Por supuesto que al destapar la caja negra no hay pierde, o sea, ahí se va a decir todo lo que pasa y lo diremos no solamente nosotros como autoridades colombianas, sino también que con el apoyo de las autoridades brasileras seguramente a quienes les pedimos que nos acompañen. Entonces cualquier cosa es especulación.
manos de las autoridades aeronáuticas de Colombia, con el apoyo de las de Bolivia y Brasil, se adelantará la investigación que dé con las causas del siniestro aéreo. Y los héroes de esta historia son ese grupo de rescatistas que un par de horas después de registrado el accidente se hicieron presente en el lugar, y gracias a ellos 6 personas fueron recuperadas de entre los hierros retorcidos con vida y llevadas a los centros asistenciales, y también la recuperación de los cuerpos se hizo en tiempo récord. Los primeros que llegaron a atender el accidente aéreo fueron los bomberos del municipio de La Unión. Ellos encontraron el avión partido en 3 pedazos, numerosas víctimas fatales y 6 personas a quienes rescataron con vida: 3 futbolistas, 2 tripulantes y un periodista deportivo. Unos minutos después falleció un futbolista. El gran milagro se presentó esta madrugada, cuando fueron escuchadas voces de auxilio. Escuchamos una llamada de auxilio, al cual fuimos al sitio y nos encontramos con un paciente con vida, el cual sacamos rápidamente, lo estabilizamos con un médico de allá. Defensa Civil, Policía, Ejército, Cruz Roja, unos valientes que trabajaron sin descanso. Iniciamos anoche con 150, hoy ya estamos casi con 200 personas. Ya los grupos de rescate han cumplido la tarea, la primera, la más importante, la de salvar vidas. Llegaron en el momento que era, llegaron de noche, lloviendo, en oscuras, pero colocando todas sus herramientas, sus equipos, sus accesorios, su disponibilidad. Al avión le faltaron apenas 5 minutos para llegar al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Es triste, nosotros estamos entrenados pues para todo el tema de urgencias y emergencias, pero estas son de las tragedias más difíciles de atender por todo el componente psicológico y emocional que trae consigo la misma. En el hangar de la Gobernación de Antioquia se recibieron los cuerpos de las personas fallecidas en la tragedia aérea para luego ser llevados a medicina legal. Los 6 sobrevivientes fueron atendidos en centros asistenciales de municipios aledaños al Aeropuerto Internacional José María Córdoba. 3 de ellos a esta hora se mantienen en condición delicada, pero recibieron algunas operaciones, y 2 de ellos alcanzaron a relatarle a los rescatistas que se salvaron por haber seguido los procedimientos de seguridad que la tripulación les había dado momentos antes del despegue del Aeropuerto Internacional Virubiru en Santa Cruz de la Sierra. Los 6 sobrevivientes llegaron durante la madrugada de este martes a 3 clínicas del oriente antioqueño. En la San Juan de Dios de la Ceja fueron intervenidos quirúrgicamente Helio Sampier Neto, defensa central del Chapecoense, y el periodista Rafael Hensel, ambos con politraumatismos de gravedad, y su estado aún es crítico. Ingresaron un paciente de 43 años, periodista, de nombre Rafael Hensel, con un trauma severo de tórax, con fracturas múltiples de costilla, con un tórax inestable. Alan ingresó por múltiples escoriaciones, múltiples heridas profundas en tejidos blandos, por una fractura distal de tibia y por una luxofractura de columna dorsal a nivel de D10. El otro paciente es Helio Nieto, es otro futbolista del equipo, el cual ingresó a las 6:50 de la mañana. Un paciente en un estado muy crítico, con un shock severo por un trauma encefalocraneano, con un Glasgow de 2, con compromiso de tórax. La auxiliar de vuelo Jimena Suárez, el futbolista Alan Russell y el técnico de vuelo Erwin Tumirí fueron llevados a la clínica Sommer y están fuera de peligro. Por su parte, en San Vicente Fundación, Jackson Polman le amputaron una de sus piernas. Según los directivos médicos, en 48 horas se conocerá si los sobrevivientes con lesiones de mayor complejidad evolucionarán y serán sometidos a nuevas intervenciones que requieran para estar fuera de peligro. El rescate de los cuerpos de las víctimas se logró hacer en tiempo récord. Esta actividad terminó hacia las 3 de la tarde. Todos los cuerpos fueron llevados hasta el Centro Conjunto de Operaciones al pie del Cerro El Gordo, y de allí al aeropuerto Enrique Olaya Herrera en helicópteros. Este aeropuerto está en el centro de la ciudad de Medellín, y de allí a Medicina Legal. Se espera que en 2 o 3 días sean plenamente identificados. Con las primeras luces del día, los organismos de socorro empezaron a ubicar los cuerpos de los jugadores, cuerpo técnico, periodistas y otras personas que acompañaron al chapecoense. Más adelante, los helicópteros de la Fuerza Aérea empezaron a trasladarlos a Medellín.
La mayoría de los vuelos llegaron al hangar de la Gobernación de Antioquia, donde eran esperados por personal del CTI de la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía de Medellín, que después de firmar los documentos de rigor los trasladaron a la sede del Instituto de Medicina Legal en la capital de Antioquia, donde 45 profesionales expertos en estas actividades forenses esperan concluir en 3 días las labores de investigación. De acuerdo al estado de los cuerpos que se encuentran en buenas condiciones, preveemos que la identificación la podemos realizar a través de las huellas dactilares, lo que agilizan los tiempos. Esperamos que en un tiempo no mayor a unas 72 horas podamos haber evacuado todos los estudios correspondientes. Los peritos trabajarán en varios turnos para establecer con prontitud la identidad de las víctimas y otra información que permita avanzar en la investigación sobre las causas del siniestro aéreo. El avión siniestrado es un British Aerospace RJ-85 de fabricación británica. Es un avión que está diseñado para trayectos cortos, es un jet regional. Por eso ahora hay varias dudas en torno a la versatilidad y operación que tenía este vuelo para cubrir una ruta tan larga desde Santa Cruz de la Sierra hasta Medellín. Se trata de un charter adscrito a la aerolínea Lamia de Bolivia de matrícula CP2933 que provenía de Santa Cruz de la Sierra en ese país. Su fabricante British Aerospace es de origen británico y tiene un reconocimiento como empresa para la producción de aeronaves. El avión accidentado en el municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia, que dejó un saldo de 71 muertos, estaba diseñado para vuelos cortos, de acuerdo con expertos del sector aeronáutico. Precisamente sobre este último punto, miembros de esta industria pidieron una aclaración del por qué una aeronave hizo un viaje de alta distancia. Es un avión que vuela lento, vuela al 67% de la velocidad del sonido, mientras que un avión normal vuela al 82% de la velocidad del sonido, un avión de rutas intermedias. Los aviones actuales tienen gran despliegue y rutas internacionales tradicionales pueden cubrir rutas hasta de 4 horas. El avión de Lamia apenas cubría rutas de hora y media. Se tendría que entrar a mirar, ¿sí?, por qué ese tipo de avión estaba haciendo una ruta tan larga. Los pilotos también hicieron referencia sobre la hipótesis y las situaciones que llevaron al accidente aéreo. La versión más fuerte por el hecho de que el avión no explotó era que iba sin combustible. Hay combustible que ya está, digamos así, por regulación, donde se aborda un combustible del origen al destino, donde se aborda un combustible del destino a un aeropuerto alterno. Otra situación que se asocia es la falla humana al no tenerse un reporte del piloto que no habría contado a la torre de control la realidad del estado del vuelo, situación que se dio por una emergencia que llevaba un avión de Viva Colombia. Prioridad es para que no pueda aceptar demoras, para que los controles de tráfico aéreo tienen en cuenta esa declaración, para darle prioridad precisamente para aterrizar. La Federación Internacional de Aviadores, por su parte, pidieron acompañamiento internacional en las investigaciones. La necesidad de llevar adelante una investigación técnica sobre las circunstancias de este accidente, siguiendo las prescripciones establecidas por el anexo 13 de OASI, referente a la investigación de accidentes de aviación civil. Lamia opera actualmente en Bolivia desde hace 2 años y medio y después de dejar de operar en Venezuela. En Colombia estas aeronaves volaron hace 20 años cuando existía la aerolínea SAM. En el momento del accidente, el Aeropuerto Internacional José María Córdoba presentaba alta afluencia de tráfico aéreo. Varios aviones se encontraban en el patrón de espera para aproximar a la pista de esta terminal. Las gráficas muestran cuál fue la trayectoria de ese RJ-85 de la aerolínea Lamia que se estrelló en el Cerro El Gordo y cómo otros 2 aviones se encontraban muy cerca. Uno de ellos reportó una emergencia y tuvo prelación para aterrizar. Anoche el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro presentó una congestión aérea, lo que obligó a 3 aeronaves de Avianca, de Viva Colombia y al vuelo charter de Lamia a que comenzaran a sobrevolar el espacio aéreo por un lapso de 10 minutos a eso de las 10:40 de la noche, hasta que se perdió la comunicación con el vuelo que traía al equipo brasilero. El charter con el equipo de fútbol tenía autonomía de vuelo de 2.265 kilómetros, casi la misma distancia que hay desde Santa Cruz a Río Negro. Pero al llegar se encontraron con un vuelo de Viva Colombia que pidió aterrizar en el José María Córdoba porque presentaba problemas en el balance de combustible. Al manifestar ese inconveniente, cuando estaban en zona de espera, la prioridad de aterrizaje fue para Viva Colombia, que llevaba 190 pasajeros hacia San Andrés. Extraoficialmente se conoció que el charter de Lamia no habría manifestado a tiempo que estaba sin combustible y en la emergencia inminente que terminó en fatalidad.
Las autoridades de los municipios cercanos y también de la gobernación, de hecho el gobernador Luis Pérez estuvo aquí presente en la zona del accidente y el mandatario regional dijo que este avión por poco logra sobrepasar el Cerro El Gordo. De haber sido así, el avión habría impactado contra una zona urbana un poco más poblada y habría que lamentar entonces una mayor cantidad de víctimas. El gobernador de Antioquia sobrevoló el Cerro Gordo y vio la magnitud de la tragedia que pudo haber sido peor si la aeronave no hubiera impactado la montaña. La tragedia, gracias a Dios, no fue mayor, porque si el avión hubiese caído en unos pocos metros más allá, pudo haber afectado sustancialmente la zona urbana del municipio. La gobernación decretó 2 días de duelo en los 125 municipios del departamento por este hecho que enluta a toda América Latina. Entre tanto, la alcaldía de Medellín informó que el alumbrado navideño no será encendido mañana como estaba previsto, se aplazó para el sábado. E invitan a la ciudadanía a asistir al estadio Atanasio Girardot este miércoles a las 6:45 p.m. para honrar a las personas fallecidas en esta tragedia, con velas, flores y vestidos de blanco. El municipio de La Unión fue el epicentro de la actividad de rescate de los cuerpos de las víctimas. Allí, muy cerca del Cerro El Gordo, fue instaurado el centro de operaciones desde donde se coordinaron todas estas actividades. Allí se encuentra nuestra compañera Yolanda Bedoya. Yolanda, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas noches, los saludo desde el municipio de La Unión. En este lugar estuvo ubicado el puesto de mando unificado, desde donde se coordinaron todas las labores de búsqueda y rescate de las víctimas de este accidente aéreo. En tiempo récord, en 17 horas, se lograron rescatar 6 personas con vidas y 71 víctimas fatales. Las personas con vida se recuperan en centros asistenciales del oriente de Antioquia. Entre tanto, fueron halladas las cajas negras del avión, que serán las que determinen realmente qué fue lo que ocurrió con este siniestro aéreo. Si es cierto la teoría que habla de falta de combustible que habría originado esta tragedia. Mañana, cuando se debía jugar el primer partido de esta Copa Suramericana, se rendirá un homenaje a las víctimas de este atentado en el estadio Atanasio Girardot. Allí, con velas, flores y camisas blancas, se le rendirá el último adiós a estas personas que venían a jugar la final a Medellín. Es todo desde La Unión, Yolanda Bedoya, CMI, La Noticia. Y Joana Contreras, otra periodista de CMI que está aquí destacada en este cubrimiento especial de nuestro noticiero. En esta zona de Antioquia se encuentra en la vereda El Quijote, en otro punto muy cercano a donde cayó el avión de la aerolínea La Mía. Joana, adelante con detalles desde ese punto. Pues mire, Santiago, después de 17 horas de intensas labores de rescate de organismos como la policía, los bomberos, defensa civil, gestión del riesgo y demás organismos de socorro, pues ya todo vuelve a la normalidad. Este es el sector del Quijote, cerca al municipio de La Unión, donde ya retiraron toda la maquinaria pesada, ya se fue todas las personas de los organismos de socorro y los habitantes vuelven a la normalidad. A 17 kilómetros atrás de mí se encuentran ya los restos del avión, que será ya responsabilidad de la Aeronáutica Civil, quienes tendrán que adelantar las labores de retirar todos los escombros y la chatarra que quedó allí. Esta es toda la información desde el municipio de La Unión. Joana Contreras, CMI, La Noticia. Gracias, Joana, por esta última información desde la vereda El Quijote. Pues nosotros vamos a seguir aquí atentos. En las próximas horas llegarán los familiares de las víctimas. En este momento son las 9:51. Vuelvo con ustedes a estudio. María Andrea, buenas noches. Santiago, muchísimas gracias por este completo informe. Como usted bien dice, seguiremos esperando a los familiares de las víctimas. Y el presidente Juan Manuel Santos anunció cooperación con las autoridades de Brasil para esclarecer las causas del siniestro aéreo. El jefe de Estado pidió 1 minuto de silencio en homenaje a las víctimas en el acto de presentación del censo agropecuario. El presidente Juan Manuel Santos expresó a nombre de todos los colombianos las más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas de este trágico accidente. Me comuniqué esta mañana con el presidente Temer para expresarle personalmente mis condolencias al pueblo de Brasil y ofrecer toda nuestra cooperación
en estos difíciles momentos. Señaló además que la Aeronáutica Civil está en permanente comunicación con las autoridades aeronáuticas bolivianas para conocer las circunstancias exactas y posibles causas sobre esta triste tragedia. Quiero reiterar a nombre de los colombianos nuestra voz de aliento, nuestra voz de apoyo a los familiares, directivos, seguidores del equipo chapecoense, a las familias de los periodistas, a los familiares de la tripulación y al fútbol de Brasil, todos afectados por esta tragedia que enluta a la región entera. Estaremos pendientes de la evolución de los hechos. Posteriormente, durante la entrega del Censo Nacional Agropecuario, el jefe de Estado pidió 1 minuto de silencio en memoria de las víctimas. Por su parte, la Oficina de Migración Colombia de la Cancillería informó a través de un comunicado que han dispuesto en las diferentes terminales aéreas grupos especiales de oficiales de migración, los cuales se encargarán de asistir, facilitar el control migratorio de los familiares de las víctimas que arriben a nuestro país. Y esta noche en diferentes sectores de Bogotá, los hinchas del fútbol realizaron un sentido homenaje a las víctimas que deja la tragedia aérea en Antioquia. La Torre Colpatria fue iluminada con los colores del chapecoense. Flores, pancartas y velas encendidas hicieron parte del homenaje póstumo que rindieron hinchas del Atlético Nacional al club chapecoense en el Parque de la 93. Tras 1 minuto de silencio, los cantos no se hicieron esperar. Lágrimas, rostros de desconcierto y una inmensa tristeza se apoderó de los asistentes, quienes no ahorraron palabras de aliento para las familias de los jugadores, periodistas y demás personal del vuelo que acompañaban al equipo brasileño. Nos sorprendió a todos y desde ese momento decidimos que la fiesta y el fútbol es solo uno, y junto con Atlético Nacional, que comparte estos mensajes, decidimos unirnos. Un abrazo de apoyo a todos los familiares principalmente. Que descansen en paz este grupo que va a quedar tan recordado. Que las familias que se fortalezcan y que salgan adelante, que Dios los ayude y que el equipo chapecoense que llegue con Dios. Poco a poco fueron llegando al parque ubicado en el norte de Bogotá hinchas de otros equipos, unidos en una sola pasión, el fútbol. Entre tanto, hinchas de Millonarios se reunieron en el Estadio El Campín. Allí realizaron un homenaje solemne, guardando silencio y honrando la memoria de todas las víctimas. La Torre Colpatria vistió los colores verde y blanco del club chapecoense, su escudo y una franja negra, como parte del luto que hoy embarga al fútbol mundial. Y en la plenaria del Senado arrancó el debate sobre la refrendación de los acuerdos de paz en medio de agitadas discusiones. Wilson Moreno, buenas noches. Detalles de la extensa jornada. Andrea, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Pues así es, 12 horas completa este trascendental debate aquí en la plenaria del Senado. Han intervenido los 40 representantes políticos y sociales del país. En el siguiente informe les contamos cómo ha transcurrido esta sesión. Con un quórum de 94 senadores se inició el histórico debate donde posiblemente se refrende el acuerdo de paz con las FARC. Quien abrió la sesión fue el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle, quien pidió pronta refrendación para buscar una rápida implementación. Si la prenda es buena, no importa el precio. La prenda es la paz de Colombia. Durante el debate se presentó un enfrentamiento entre Yolanda Pinto, esposa del exgobernador Guillermo Gaviria, asesinado en cautiverio por las FARC, y el expresidente Álvaro Uribe, quien defendió el operativo de rescate. Usted sabe, senador Uribe, que el operativo de rescate de mi esposo estuvo lleno de improvisaciones y, como se lo dijera alguien, fue casi una chambonada. Sin embargo, tengo claro que quien disparó contra la vida de Guillermo fue las FARC. No fue una chambonada, ni fue improvisada. Nosotros hicimos mucho esfuerzo para lograr un acuerdo humanitario con la FARC, siempre esfuerzos estériles. Durante varios instantes del debate, los ánimos se han exaltado por las ponencias de los defensores del sí y del no. ¿Acaso no dieron casi 35 nombres de colombianos que hoy tiene secuestrados las FARC? Por favor. Si se trata de salvar vidas, ¿por qué no salvamos esas vidas? Estamos hablando de más de 700 colombianos que efectivamente hoy están secuestrados. Quienes hemos sufrido el secuestro, quienes hemos sufrido el asesinato después del secuestro,
sabemos el horror de cada día. Esta es una gran noche. Es la noche en que vamos a refrendar el acuerdo, o si no mañana en la mañana, y vamos a poder comenzar a implementarlo rápidamente. Le vamos a echar bases sociales, jurídicas y legales, porque ya nos amenazan que apenas vengan otros gobiernos, candidatos que están pensando, como decía Winston Churchill, más en las próximas elecciones que en las futuras generaciones, nos están advirtiendo que van a echar abajo estos acuerdos. Pero estos acuerdos ya se los está apropiando la gente. Se espera que en algunas horas se vote la refrendación del nuevo acuerdo con las FARC aquí en la plenaria del Senado. Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el propio secretario general de la presidencia, Luis Guillermo Vélez, continúan aquí en la plenaria del Senado. Nosotros estaremos muy pendientes de las conclusiones de este debate. Wilson Moreno, desde el Congreso de la República, CMI La Noticia. Así es, Wilson, muchísimas gracias y muy buenas noches. Por su parte, el Consejo de Estado determinó que el Congreso de la República sí es competente para refrendar el nuevo acuerdo de paz. El pronunciamiento lo hizo la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al responder la pregunta hecha por el Ministerio del Interior respecto de si el Congreso podía refrendar el nuevo acuerdo firmado con las FARC el pasado 24 de noviembre. El magistrado Germán Bula explicó que el Congreso puede hacer una manifestación política a título de refrendación de los acuerdos de paz suscritos por el presidente. Para ello citó el artículo 133 de la Constitución Política, que habla de la representación popular en cabeza a los miembros de cuerpos colegiados de elección directa. Aclara que la refrendación por parte del Congreso debe entenderse como un voto de confianza respecto de la política al mando en el manejo de la paz. Agrega el concepto que la refrendación es diferente a la implementación del acuerdo final, razón por la que las reformas constitucionales y legales deberán agotar los procedimientos previstos en la ley. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció la creación del Banco Nacional de Tierras tras entregar los resultados del último informe del Censo Agropecuario. Tras la última entrega de los datos del Censo Agropecuario, el gobierno anunció la puesta en marcha para la creación del Banco Nacional de Tierras, que canalizará los predios a favor de los campesinos y proyectos productivos. De acuerdo con el DANE, se tienen más de 7 millones de hectáreas. Se entregaron los microdatos que establecen con exactitud el área cultivada por hectárea. Eso se demoraba el país si seguía sembrando 32.000 hectáreas nuevas por año, que fue lo que sembró en los últimos 20 años desde 1990. El funcionario afirmó que el censo agropecuario, el cual no se realizaba hace 50 años, pondrá orden al campo colombiano, como los baldíos y la recuperación de las tierras por extinción de dominio. El hecho es que nosotros tenemos 7.100.000 hectáreas y podemos sembrar ya en agricultura y reforestación 26 millones de hectáreas. El Censo Nacional Agropecuario será clave para el posconflicto. El presidente Juan Manuel Santos le propuso a los ganaderos diseñar conjuntamente un sistema de seguridad en regiones donde antes hacía presencia las FARC. Durante el encuentro de la prosperidad ganadera, el presidente Santos les dijo que se ofrece junto con el comandante de las fuerzas militares, del ejército y el director de la policía para que se sienten a diseñar esa estrategia que es fácil y que les dé a ellos tranquilidad y puedan además ser partícipes de esa política. Lo que yo les propongo es que desde ya hagamos unos planes para que con la colaboración de ustedes podamos montar unos sistemas de seguridad en las diferentes regiones. Si tenemos, por ejemplo, en alguna región un buen sistema de comunicaciones y un buen sistema de reacción rápida, eso para la fuerza militar y para la fuerza armada es música celestial, porque si dan información rápida podemos reaccionar rápido, podemos ser más efectivos. Dijo además que en el primer trimestre del otro año entregarán la administración del Fondo Ganadero al gremio que más los represente. Este martes, con 27 votos a favor y 9 en contra, el Consejo aprobó la venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. La autorización se hizo bajo la premisa de que los recursos serán reinvertidos, 1.2 billones de pesos para el fortalecimiento de la empresa de energía de Bogotá. La Junta Directiva se comprometió a que los recursos no serán utilizados para repartir dividendos. La autorización es para que la EEB venda ese número de participación accionaria que poseen Promigas al Grupo Nutresa y al Banco Popular. La decisión que hemos tomado es una decisión estratégica que va a tomar la Junta Directiva de la empresa de energía para reinvertir esos dineros y lograr que TGI se vuelva inclusive más competitiva y que pueda hacer una competencia real
a Promigas, que hoy es la líder en el mercado. Los cabildantes de Cambio Radical, Rodrigo González y Juan Felipe Grillo, ratificaron la ponencia positiva conjunta, mientras que el concejal ponente Jairo Cardoso del Movimiento Mira reafirmó su ponencia negativa. Entre 70 a 90 millones de dólares se destinarán a la generación de energías renovables, entre 43 y 49 millones de dólares para generación de gas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,46% a 1.271 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Carvajal, con una valorización de 41,41% a 4.525 pesos. La acción que más cayó fue la de Canacol Energy, con una pérdida de 4,14% a 10.200 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Da Vivienda, al movilizar más de 58.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.165 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.361 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.53 centavos. El azúcar se transó en 19,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45.25 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.240 pesos. La idiosincrasia colombiana es uno de los ingredientes de la nueva producción cinematográfica del director Harold Trompetero, con la cual Paola Turbay regresa al cine. Después de comerciales, los espero con ella y con esta historia cargada de humor. Buenas noches. Antes de iniciar las noticias del entretenimiento y la cultura en CMI, no podemos dejar de expresar nuestras más sinceras condolencias con los amigos, familiares y seguidores de las personas que perecieron en este terrible accidente aéreo ocurrido en Medellín, que deja no solamente en Brasil y en Colombia, sino en el mundo entero un profundo sentimiento de tristeza. Pero comenzamos hablando de cine, desde Cine Colombia del Centro Comercial Avenida Chile, el lugar en donde hoy se realizó el lanzamiento de la película 17 del director Harold Trompetero, que trae de regreso a la gran pantalla a Paola Turbay. El resentimiento. La nueva aventura cinematográfica de Harold Trompetero, Los Originales, tiene un cartel de lujo. Paola Turbay, Diego Trujillo, Julián Arango, María Cecilia Botero, Nicolás Montero, Marcela Carvajal y otra veintena de reconocidos actores. La cinta habla de las apariencias. Mucho gusto, mi nombre es Ana María Díaz Granados de la Espriella. Decidimos hacer una crítica muy metida en la sociedad como tal, en los estratos sociales, desde el más alto hasta el más bajo. Mi personaje es un argentino, un antropólogo, que va de historia en historia, como interviniendo y diciéndole a la gente, hey, sé tú mismo, deja la bobada. Con la celebración del cumpleaños de Paola Turbay, quien participa en el film, se realizó la proyección de la cinta que llegará a las carteleras a partir del 19 de enero. Estoy feliz aquí con este estreno hoy. Yo siempre he dicho que uno lo que hace el día del cumpleaños hace el resto del año. Usted no se preocupe por nada, que a mí lo único que me interesa es su vida. Tomando el lamentable accidente en Medellín, el avión que transportaba a estas personas tenía aproximadamente 27 años de fabricación. Con un experto en aeronáutica consultamos cuándo comienza a envejecer una aeronave. La seguridad en la aviación depende de los procesos de alta calidad de cada aerolínea. Definitivamente los aviones sí envejecen. Los aviones tienen un tiempo de vida útil, se hacen procesos de mantenimiento y se hacen procesos de seguimiento a la calidad de todos los procesos que se le hace a una aeronave para intentar mantener la vida útil al máximo. No necesariamente el tema de que un avión sea viejo está directamente relacionado con que ocurra un accidente. Una aeronave puede llevar más de 20 años operando siempre y cuando mantenga una certificación que garantiza la seguridad en vuelo. Del Centro Comercial Avenida Chile me despido por hoy. Que tengan una muy feliz noche. Hasta mañana. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Al tiempo que se firma la paz, se liquida País Libre, de Pacho Santos. 2. Caso curioso, la alcaldía le pide a un concejal que le baje al peñalosismo. 3. La revelación del diario Marca de España sobre el accidente aéreo de hoy. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1.
esta noche se supo que cuando el gobierno nacional firmó nuevamente el acuerdo de paz con las FARC el jueves pasado, curiosa y simultáneamente entró en liquidación País Libre. Sí, la misma entidad que promueve la libertad de los secuestrados, la misma que se opone al secuestro. Pero miren este dato curioso. Detrás de País Libre está nada menos que Salud Hernández, la periodista que hace un par de meses sufrió la penalidad y el drama del secuestro. También se encuentra el empresario Alfonso Manrique, quien resultó vinculado y afectado en el proceso de quiebra de Interbolsa. Hoy, cuando nace una sólida esperanza de paz, también se apaga la luz de la Fundación País Libre. Sé además que la Fundación tiene listo un call center para resolver dudas y atender a los acreedores. Ojalá que con la desaparición de País Libre desaparezca también el secuestro en Colombia. 2. Indignación, por decirlo menos, produjeron hoy en el Consejo de Bogotá unas declaraciones del concejal de Cambio Radical, Jeffer Vega. El primíparo concejal pretendía defender la administración del alcalde Enrique Peñalosa, afirmando que quienes cuestionaban la operación de recuperación de la zona del Bronx lo hacían por ser jíbaros dedicados al comercio de drogas. Semejante declaración enardeció a muchos concejales, quienes consideraron inadmisible tamaño despropósito. Varios concejales le exigieron rectificación. El concejal Vega no solo no rectificó, sino que guardó absoluto silencio en la sesión de hoy del Consejo. Pero hablando a medios de comunicación radiales, dijo que quienes desde la oposición promueven la revocatoria del alcalde eran consumidores de droga. El ambiente hoy se puso tan pesado que desde la propia alcaldía le pidieron al concejal que con semejantes amigos, ¿para qué enemigos? 3. El diario deportivo Marca de España reveló hoy un hecho estremecedor a propósito del avión que se accidentó cerca de Medellín cuando transportaba el equipo de Brasil Chapecoense. Informa el periódico que el piloto del avión siniestrado también era el dueño de la aerolínea Lamia. Dice la información que el capitán Miguel Quiroga, quien piloteaba el avión, era además su propietario. Él era el dueño de la compañía Lamia, que es de origen venezolano y que solo tiene 3 aviones, de los cuales 2 estaban en reparación. Marca también asegura que el avión no pudo partir originalmente desde Sao Paulo por impedimentos legales. Que el piloto era el dueño del avión podría explicar por qué ahorró en combustible sin prever que semejante decisión le iba a costar la vida, la de él y la de 70 personas más. Hasta mañana. Que descanse. Esta noche el jefe de la Delegación del Gobierno Nacional para los Diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, negó indultos masivos a ese grupo guerrillero. Restrepo aseguró que el rechazo del indulto a las personas comprometidas con secuestro u homicidio no incumple los acuerdos alcanzados y, por el contrario, es un acatamiento al ordenamiento jurídico. Y hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.